Vamos a esta hora, nuestra segunda invitada nos acompaña vía telemática, Michelle Maffei, especialista en prevención del crimen organizado. Michelle, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Como una de las últimas medidas dispuestas por el presidente de la República, se ha anunciado el traslado de la Comandancia General de la Policía y del Ministerio del Interior a Guayaquil, una ciudad que tiene varios sectores muy complicados con el tema de inseguridad. Esto no es una medida nueva. Hace varios meses el mismo presidente dispuso el traslado del bloque de seguridad a Durán, a Manta, por recordar dos de las ciudades donde se aplicó esta medida. ¿Qué va a cambiar? ¿Es oportuna esta medida? ¿Va a generar algún tipo de resultado para enfrentar la situación de inseguridad muy grave que vive la ciudad de Guayaquil? A su criterio, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, evidentemente el traslado acá de la comandancia es una buena idea porque... Y esto no es una cuestión reciente del último año o de los últimos 2 años. Históricamente, Guayas o la zona 8 como tal, que es Guayaquil, Durán como tal, recopila o abarca el 50% de los homicidios que suceden a nivel nacional. ¿Qué significa? Que si en este momento tenemos al día 26.5 asesinatos en el día, es decir, nacionalmente, 50% se enfocan netamente en Guayas. Entonces, sí es una medida efectiva para que las operaciones sean más fluidas, evidentemente, pero si esto va a dar frutos a mediano o largo plazo o va a generar algún tipo de cambio significativo para el problema de crimen organizado que estamos teniendo actualmente, lamentablemente no. La contención es una de las si no es la primera etapa como tal de un plan bien armado contra el crimen organizado, pero lo que es más importante o la etapa más importante evidentemente es la prevención. Y hasta el momento los planes de prevenciones contra el crimen organizado para minimizar la membresía de menores de edad a los grupos de delincuencia organizada, para minimizar la atomización incluso de los grupos de delincuencia organizada, no se están empleando porque no hay un plan interinstitucional que tenga en foco como tal el problema del crimen organizado que tenemos en el país. Entonces, a nivel operativo, a nivel táctico, es una buena idea que el comando esté aquí en Guayas. Por default es la provincia más violenta. De ahí, si queremos ver la provincia más violenta en el 2024, ajustándolo por densidad poblacional, es Los Ríos. Pero, sin embargo, estar aquí en Guayaquil te da más capacidad operativa para que puedas ejecutar ciertas estrategias también en Los Ríos. Los Ríos está a 1 hora de Guayas. ¿Cómo está, Michelle? Un gusto saludarle. Buenos días. Le escuchaba hace algunos días atrás en alguna de las entrevistas que usted había concedido a otros medios de comunicación hacer un análisis y reflexionar sobre lo que está sucediendo en el país, y claro, no podía hacer otra cosa que coincidir con su visión con respecto de lo que pasa en el país. Y digamos, a lo que le planteaba Licenia en la primera pregunta, yo quisiera añadirle otro anuncio más que ha hecho el gobierno, que tiene que ver con la posibilidad de que el Ministerio del Interior y la UAFE empiecen a revisar las cuentas de jueces y fiscales, ¿no? Las cuentas y los patrimonios de jueces y fiscales para por ahí también combatir las redes y estructuras criminales y la economía de estas estructuras criminales. Y usted decía algo parecido, ¿no? Que si es que no se combate primero y si no se logra sanear a las instituciones, policía, ejército, justicia también, y no se saca los malos elementos, la lucha contra la delincuencia y contra la inseguridad difícilmente va a tener resultados. Pero la pregunta es, más allá de los anuncios que se han hecho, tanto el traslado de la comandancia como el abrir las cuentas de estos funcionarios, ¿qué más se tiene que hacer para conseguir una verdadera depuración de lo público y empezar ahí sí a lograr ganarle terreno a la delincuencia? Bueno, lograr terreno a la delincuencia está un poquito grave porque el crimen organizado, a comparación del Estado, tiene más recursos que el mismo Estado. Entonces, económicamente van a tener la delantera como tal. Para ser más específico, inclusive en mi análisis, hasta abril de este año, es decir, de enero a abril, a nivel nacional,
hubo en la totalidad 3.000 homicidios aproximadamente a nivel nacional, y 1.500 están focalizados netamente en la provincia del Guayas. Ahora, evidentemente la estrategia del Ejecutivo de ver las cuentas de jueces, fiscales, tiene sentido. Todo el mundo le echa primero la culpa a los jueces por no emitir, por ejemplo, la prisión preventiva. El ejemplo de la comerciante china aquí en Guayaquil, que alias Pinky y alias Coscacho se la llevaron en peso y estaban en cámara, o sea, había el video como tal, y el juez ejecutó medidas cautelares para ambos y el día siguiente lo atrapan a alias Coscacho. El problema ahí es que el fiscal, dentro de su lista de recomendaciones que entrega al juez para que él pueda emitir sentencia, no puso poner una prisión preventiva. Entonces, ahí el gran ejemplo es que alguien dentro de alguna estructura criminal le pagó para que no ponga la prisión preventiva como una de las opciones para el juez. Entonces, más que el problema de impunidad y de corrupción en los jueces, el problema de impunidad se da, y eso es, yo no siendo jurista, lo sé por colegas, que el gran problema son los fiscales de flagrancia. Ahí básicamente está inmerma la corrupción, y la corrupción para el sistema judicial. Ahora, aparte de eso, que es una medida que se aplaude, tienen que tomar en consideración el problema estructural que tiene Policía Nacional y Fuerzas Armadas con el crimen organizado. Lamentablemente, hay agentes y personas que están corrompidas y cooptadas por el crimen organizado. Y mientras no se haga eso, no vamos a tener resultados en absoluto. Al revés, lo que vamos a tener es un gasto económico brutal sin tener los resultados eficientes. El gran ejemplo es el municipio de Gad, que me comentaban que en el mercado de Las Manuelas por día vacunan a los comerciantes con $2 al día. Cada vez que entra Policía Nacional a hacer los operativos para sacar a los grupos de delincuencia organizada del mercado de Las Manuelas, es el momento que los grupos de delincuencia organizada salen del mercado. ¿Por qué? Porque alguien dentro de Policía Nacional les llama y les informa que va a haber algún tipo de operativo. Entonces, dentro de las mismas instituciones que deberían velar por nuestra seguridad, hay lamentablemente informantes. El otro gran ejemplo, los 11 militares que murieron en el Alto Punino. Evidentemente, eso fue una emboscada porque alguien dio información. Y normalmente quien sabe las coordenadas exactamente dónde van a ir los militares son los mismos militares, no son otras instituciones del Estado. Y hasta que eso no se aborde y no se ejecute una respuesta holística, no vamos a tener resultados en todo lo que es el combate contra el crimen organizado, que aparte de complejo, es caro. No es una respuesta fácil, no es una respuesta de una sola vía, sino que es una respuesta bien compleja y bien costosa, justo por la complejidad. Michelle, justo de lo que acaba de decir, ¿en qué medida estas situaciones se podrían corregir ya ahora que se cuenta con esta ley de inteligencia o con la otra, con la ley de solidaridad, estas dos herramientas que se ha aprobado en la Asamblea Nacional y que han sido ya puestas en vigencia por el presidente de la República? ¿En qué medida esta nueva ley de inteligencia podría impedir, por ejemplo, que se filtre información en Fuerzas Armadas o que desde la policía se alerte a los delincuentes que se va a realizar tal o cual operativo, por un lado, y por el otro, con la ley esta de solidaridad? ¿Qué herramientas en la práctica le va a permitir al gobierno para enfrentar la delincuencia? La ley de solidaridad me dejó un sinsabor bien particular, porque al principio era una ley urgente para combatir las economías criminales. Terminó siendo una cuestión que no tenía nada que ver con el combate contra el crimen organizado en la parte económica. A mí me preocupa muchísimo el hecho de que no se estipula en sí los atributos que debería tener la UAFE. No se habla tampoco de la ley de extinción de dominio, pese a que nosotros ya tenemos una ley de extinción de dominio. En el momento que se crea la ley como tal, hay menos sentencias
para el decomiso efectivo de patrimonio ilícito. Entonces hay un problema inclusive dentro del sistema judicial que no están ejecutando la ley de extinción de dominio, pese a que esa es básicamente la herramienta por default para sacarles el dinero a los grupos de delincuencia organizada. Donde les duele al grupo de delincuencia organizada no es cuántos NNAs Policía Nacional pueda matar o cuántos miembros de la estructura criminal Policía Nacional pueda matar. Donde les duele a los grupos de delincuencia organizada es que les quitan el dinero. Claro. Evidentemente, porque ellos, el punto del crimen organizado es poder lucrar y poder vivir bien, de una forma. Entonces, la ley de solidaridad a mí me dejó con un sinsabor bien amargo. Tampoco se habla de Inmobiliar. Inmobiliar, en teoría, es quien administra todos estos patrimonios decomisados que no hacen absolutamente nada. Si comparamos a otros países como Paraguay con la Cenabicó es una excelente institución que en el momento que tienen un patrimonio ilícito generan pujas públicas, básicamente para que el Estado pueda ingresar el monto en dinero. Y en el momento que el patrimonio, por ABC motivo, no puede ser vendido a algún interesado, el Estado absorbe ese patrimonio. Si tienen un edificio, si el edificio está en buen estado, lo hacen un ministerio. Si tienen carros de alta gama, por ejemplo, lo hacen patrulleros para Policía Nacional. Entonces el Estado nunca pierde económicamente hablando. Eso es un gran ejemplo de la Cenabicó y también hay otras instituciones alrededor del mundo que lo hacen de una manera muy efectiva, como la Guardia de Finanza en Italia. Por otro lado, cuando hablamos de la ley de inteligencia, es una buena idea tener un sistema nacional de inteligencia, pero eso no va a prevenir que haya filtraciones de información, porque las filtraciones de información en el Estado no son coincidencias. Filtran información. ¿Por qué? Porque hay favores políticos por detrás o simplemente porque alguien les está pagando para que filtren ese tipo de información. Ahora, el problema de la información aquí en el Ecuador no ha sido un problema de que no hay información o que hay un desconocimiento del problema del crimen organizado o inclusive quiénes son los mandos medios o los mandos altos. El problema de la inteligencia en el Ecuador es que la inteligencia es utilizada por fines políticos y no en beneficio de los ciudadanos. Otro asunto importante a propósito de algo que usted mencionaba hace un momento, Michelle, tiene que ver con, digamos, de alguna manera cerrarle la llave económica a los grupos de crimen organizado. Y lo que se ha demostrado, de hecho la propia UAFE sacó la semana anterior un reporte de que se han identificado al menos 600 millones de dólares que se lavan en el sistema financiero formal ecuatoriano. Y eso pasa por la falta de controles. ¿Qué hay que hacer para que la UAFE, la Superintendencia de Bancos, finalmente ejerzan algún tipo de control que además sea efectivo y que no vaya a cazar a un ciudadano que deposita 10,000 o 5,000 dólares por la venta de un vehículo, sino que vaya detrás de, por ejemplo, algo que se ha conocido en estos días, la familia de Fito que mueve 34 millones de dólares, ¿no? O de otros criminales que no sabemos cuáles son, pero que están moviendo miles de millones de dólares en los bancos de este país. Exacto, y cuando sale primero el caso de lavado de activos por la ex esposa y la moza de alias Fito, salió de que en 7 años habían movido 2.5 millones de dólares. Cuando yo escuché ese monto, yo dije, bueno, Fito ha sido un muy mal narcotraficante. Al revés, evidentemente la cifra tenía que ser muchísimo mayor como tal, pero ¿qué es lo que tiene que hacer la Superintendencia de Bancos? La Superintendencia de Bancos, yo creo que en actualidad la persona que está en el cargo no tiene ningún conocimiento, y eso porque yo lo entrevisté, no tiene ningún conocimiento de estrategias contra el lavado de activos como tal. Tampoco parecería que tiene el interés de ejecutar ciertas políticas o ciertos estándares de integridad dentro del sistema financiero, porque su respuesta fue: nosotros solamente recomendamos. Y ese no es el punto de una institución como la Superintendencia de Bancos. Yo puedo recomendar, pero no soy una autoridad ni soy directora de algún departamento que lidie con la estructura financiera ecuatoriana. Pero, ¿qué es lo que deberían hacer? Y aparte de tener una persona como autoridad que sepa,
tiene que tener ciertos estándares de seguridad estandarizados para el sistema financiero privado, público y también las cooperativas, porque no hay que olvidar que dentro de las cooperativas que están debajo de la economía popular y solidaria, también se lavan activos. Entonces, no es solamente solo se lava en el sistema financiero privado, sino que se lava en cualquier tipo de sistema financiero. Si ustedes quieren ver ciertas cuentas de ciertos cuentaahorristas que lavan activos, tienen que ver esas cuentas que tengan 10 millones de dólares para adelante. Tú nunca vas a querer lavar activos si no tienes más lo mínimo o el monto 10 millones. ¿Por qué? Cuando tú lavas activos, el 50% del monto que tú metes al sistema financiero, el 50% se te va en coimas, porque tú tienes que coimar, es decir, le tienes que pagar a la persona que te va a recibir la otra transferencia, porque el punto del lavado de activos es meter el dinero, hacer un layering. El layering es básicamente tienes que hacer múltiples transferencias, no solamente dentro del Ecuador, sino alrededor del mundo. Tienes que utilizar el sistema SWIFT. Y cuando tú lanzas, por ejemplo, una transferencia de aquí al Ecuador a Dubái, tú tienes que pagarle a la persona que te reciba en Dubái esa transferencia para que nuevamente te haga una transferencia a otro lugar, para que en el momento que las personas quieran sacar aquí en el Ecuador su dinero del sistema financiero parezca lícito. Es decir, que básicamente tú, lo que se dice en traducción al inglés, se burlan del sistema financiero como tal. Entonces, por eso hacen múltiples transferencias simplemente para hacer que la gente se confunda de tantas transferencias. Ahora, tú necesitas una persona que sepa de eso, una autoridad que sepa de eso, de que si hay cuentas de ahorros que tienen menos de 10 millones de dólares, no sale lavar activos en absoluto, porque se te va a ir todo el dinero solamente en las coimas. Entonces, evidentemente, tú tienes que ver esas cuentas que puedan sumar, por ejemplo, si es una familia y evidentemente la hija, el hijo empiezan a meter diferentes montos que sumen 10 millones de dólares, muy posiblemente toda la estructura familiar está detrás de posiblemente una operación de lavado de activos. Y en Estados Unidos, ¿qué es lo que hacen? Porque Estados Unidos, bien o mal, en el Departamento del Tesoro, tiene el mejor departamento con las mejores tecnologías contra el lavado de activos. El Departamento del Tesoro no se da muchísimas vueltas y no atosiga a los ciudadanos, sino que ellos ponen estándares de seguridad mínimos que todos los bancos dentro de Estados Unidos tienen que cumplir, que es básicamente los background checks, de dónde proviene el dinero de la persona que está metiendo 20 millones de dólares, si es lícito, si no es lícito. En el momento que el Departamento del Tesoro hace básicamente un chequeo anual de todos los bancos a nivel nacional, si se dan cuenta que el banco se saltó esos parámetros mínimos de seguridad que el gobierno pone a todos los bancos, les emiten sanciones brutales económicas que tienen que pagar. Los bancos que siempre están pagando esa sanción por posible lavado de activos, no les interesa si en efecto están lavando activos, sino por posible problema de lavado de activos, porque debe haber un porqué el banco se salta esos parámetros de seguridad, les emiten una sentencia que tienen que pagar un monto significativo. Y siempre los bancos que están continuamente pagando ese monto son Wells Fargo, Goldman Sachs y Chase Manhattan. Y claro, Wells Fargo antes era Wachovia, por ejemplo. Y Wachovia por una década lavó miles y miles de millones de dólares para el cartel de Sinaloa. Y eso sí es una investigación que ya concluyó y fue una investigación que inclusive llegó al Congreso. Interesante. Muchísimas gracias, doctora. Muy gentil por acompañarnos.